Hace mucho tiempo que un grupo de padres de nuestra iglesia, independientemente unos de otros, no que hicieron un grupo, pero que se nos han acercado y nos han expresado su deseo de que así como se predicó una serie de sermones acerca de cómo moldear el carácter de los niños, así también se predicara una serie de sermones acerca de cómo trabajar con los adolescentes. Por diversas razones no habíamos tenido oportunidad hasta ahora de cubrir ese tópico, que ciertamente entendemos es necesario por la cantidad de padres con hijos adolescentes y preadolescentes que tenemos en la congregación. Y a pesar de que la serie que estamos exponiendo en este momento no es precisamente acerca de la adolescencia, y creo que debe haber un momento en que se toque ese tópico de manera particular y especial, pero aún así creemos que hasta cierto punto el tema, repito, que estamos exponiendo actualmente, suple en cierta medida la inquietud que estos padres nos han expresado. Actualmente nos encontramos estudiando las enseñanzas que aparecen en el libro de Proverbios acerca de la simpleza y cómo evitarla. Y como hemos visto ya, la simpleza es un mal que ataca mayormente, aunque no únicamente, pero sí mayormente a los jóvenes. Salomón nos dice en el prefacio de su libro que uno de los propósitos primordiales de su enseñanza en el libro de Proverbios es la de dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. El libro de Proverbios se dirige primordialmente a los jóvenes, a pesar de que su enseñanza es universal y apropiada para todos nosotros. Todos nosotros, hermanos, de una forma u otra, tenemos que lidiar con este problema de la simpleza, ya sea en una área o ya sea en otra área, pero yo estoy seguro que a medida que estos sermones se han ido exponiendo, algunos han visto ciertas áreas de su vida y han dicho, bueno, en esto definitivamente y tristemente soy un simple. Es por esta razón que estas cosas que estamos predicando ahora no las hemos hablado o no las estamos hablando dirigiéndonos a un grupo de adolescentes únicamente. Todos necesitamos exponernos a estas enseñanzas, los niños y los jóvenes para que evadan a tiempo ese mal, y los adultos para que corrijan lo deficiente hasta donde tal cosa sea posible, y a la vez para que sepamos cómo ayudar a nuestros hijos a escapar a tiempo de la simpleza. ¿Qué significa ser un simple? Ya hemos dicho que el hombre simple se caracteriza por dos cosas. En primer lugar, es crédulo, no sabe filtrar la información que recibe y por lo tanto es capaz de creer cualquier cosa. Y por otro lado, hemos dicho que el hombre simple tiene la vista corta, no prevé a tiempo el mal que puede venir sobre él mañana y al final es castigado. El avisado, dice Proverbios 22:3, ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. En los últimos domingos hemos estado considerando algunos de los males que el hombre prudente ve a tiempo y se esconde, pero que el simple es incapaz de prever. Si vamos a llegar a ser sabios, prudentes, necesitamos adquirir, desarrollar la capacidad de prepararnos para el mañana hasta donde tal cosa sea posible. Recordando, por supuesto, que aunque es el hombre quien planifica, es el Señor el que endereza sus pasos. El caballo se alista para la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Proverbios 21:31. En mi responsabilidad haré todo lo que esté a mi alcance para lograr mi objetivo, pero sin olvidar, hermanos, que es si Dios quiere, como dice Santiago, que viviremos y haremos esto o aquello. Dios es soberano, el hombre es responsable. El hombre prudente planifica para el mañana, pero sin afanarse por el mañana. Él sabe que Dios está en control. ¿Y cuáles son esos males que el simple no ve a tiempo? Hemos visto dos de ellos.
En primer lugar, hablamos de un debilitamiento corporal prematuro, fruto del descuido y del abuso del cuerpo que el Señor nos dio para su gloria y para su servicio. Un debilitamiento corporal prematuro. Y en segundo lugar, vimos la semana pasada la limitación financiera producida por la falta de planificación. Y es importante, hermanos, que volvamos a repetir algunas cosas, porque como decíamos, no queremos poner cargas de conciencia innecesarias en la mente de nadie aquí. No es pecado ser pobre. De hecho, es mejor ser pobre y justo que ser un rico, necio e impío. Mejor es lo poco con el temor del Señor, dice Proverbios, que el gran tesoro donde hay turbación. El hombre que sufre por diversas razones providenciales de una relativa o extrema limitación financiera debe aprender a contentarse con su situación, sin dejar de usar, por supuesto, los medios lícitos que Dios nos ha provisto para salir de esa situación. Es mejor tener poco, con temor del Señor en el corazón, que sacrificar ese temor para adquirir riquezas y placeres terrenales. No obstante, en el libro de Proverbios se nos advierte que debemos cuidarnos a tiempo de la pobreza para que ese mal no nos alcance si podemos evitarlo. Eso es importante. Hay veces que no podemos evitarlo porque el mismo Dios se encarga de que no los evitemos. Pero si nosotros podemos evitarlo, es nuestra responsabilidad hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que ese mal no llegue a nosotros. He ahí el balance bíblico. El hombre sabio que aparece en Proverbios capítulo 30 ora al Señor que lo mantenga con el pan necesario. Él dice: Señor, no me des riqueza, porque él sabe bien que aunque las riquezas no son pecaminosas en sí mismas, traen consigo muchos peligros. No me des riquezas, pero ¿qué pide él? Tampoco me des pobreza. Y si es lícito orar al Señor que nos libre de la pobreza, debe ser lícito también hacer todo lo que esté a nuestro alcance para no caer en esa condición. No todos los que son pobres lo son por ser simples, no. De hecho, hay muchos que son pobres porque en su sabiduría escogieron como Moisés los vituperios de Cristo antes que los tesoros de los egipcios, y eso es sabiduría. Pero muchos han caído en esa condición por su simpleza, por falta de planificación y de prudencia, y es ese mal el que debemos evitar. En la tarde de hoy vamos a enfocar otro mal, el cual el hombre prudente procura escapar a tiempo, y me refiero al del individuo que llega a su vida adulta sin un entrenamiento o una preparación adecuada. Al individuo que llega a su vida adulta sin una preparación o entrenamiento adecuado. Y para esto quiero que vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 2. No olviden, hermanos, la ley de Jehová es perfecta, la ley de Jehová es completa. Este libro tiene todo lo que nosotros necesitamos para tener una vida adulta responsable y que glorifique a Dios. Lucas capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En este breve versículo se nos da una descripción del desarrollo humano de Cristo, el cual debe servir de modelo para el desarrollo de todo ser humano. ¿Cuándo podemos decir que un individuo está siendo bien equipado, bien entrenado para enfrentarse con la vida en su etapa adulta? ¿Cuándo? Cuando está siendo ayudado a desarrollarse en esas áreas que Cristo desarrolló durante su niñez y durante su adolescencia. Cristo como hombre, a pesar de ser Dios, pero era hombre, y él como hombre se vio envuelto en un proceso de crecimiento, no como Dios, sino como hombre.
y siendo Él el hombre perfecto, su proceso debe servir de modelo para nosotros. Cristo es, como hombre, lo que todo hombre debe aspirar a ser. Él es la perfección del género humano. ¿Y qué nos dice Lucas respecto al desarrollo del Señor? Que Jesús crecía en sabiduría, es decir, intelectualmente, que Jesús crecía en estatura, es decir, físicamente, que el Señor crecía en gracia para con Dios, es decir, espiritualmente, y que el Señor crecía en gracia para con los hombres, es decir, socialmente. Padres, he ahí las áreas que vuestros hijos deben desarrollar. Jóvenes que me escuchan, estos son los 4 aspectos en que ustedes deben crecer. No debemos sobreenfatizar uno en desmedro del otro. Cristo se desarrolló intelectualmente, físicamente, espiritualmente, socialmente. Y si queremos enfrentar la vida en su etapa adulta, debemos prepararnos para ello creciendo en esas mismas cosas. Debemos estar bien equipados, bien entrenados, intelectualmente, espiritualmente, físicamente, socialmente, emocionalmente. De lo contrario, no tendremos un rendimiento adecuado en la vida, Dios no será glorificado como debe y nosotros cosecharemos muchas dificultades. En este sermón y el próximo nos limitaremos a trabajar únicamente con 2 de estos aspectos, el intelectual y el social. Y veremos cómo algunos por simpleza alcanzan la edad adulta con una preparación deficiente en estos 2 aspectos. En el presente sermón hablaremos de una preparación intelectual deficiente y en el próximo enfocaremos, si el Señor lo permite, el problema de una preparación social deficiente. En cuanto a la preparación intelectual, veremos 3 cosas. En primer lugar, la naturaleza de ese mal. En segundo lugar, sus causas y finalmente cómo podemos evitarlo. Vamos entonces a comenzar, hermanos, con la naturaleza de ese mal. Cuando hablamos de una preparación intelectual deficiente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos referimos a ese joven que llegó a su etapa adulta sin haber desarrollado a un nivel aceptable sus facultades intelectuales, las que Dios le dio. Estamos hablando de un joven que ha llegado a su etapa adulta y por diversas razones, por causa de su simpleza o por causa de la simpleza de sus padres, no llegó a desarrollar a un nivel aceptable el nivel intelectual, las facultades intelectuales que Dios le dio. Este joven llegó a ser un adulto sin que se le haya enseñado a pensar, sin que se le haya enseñado a razonar y por consiguiente sin llegar a poseer un entendimiento claro de las cosas, de las doctrinas bíblicas, del bien y del mal, de lo que sucede a su alrededor. Este individuo del que estamos hablando aquí es incapaz de poseer convicciones profundas, porque las convicciones son producidas por el entendimiento. Tal vez vive externamente en un marco piadoso, pero no por sus propias convicciones, sino por las convicciones de otros. Él no posee un entendimiento claro de por qué debe hacer ciertas cosas y por qué debe dejar de hacer otras. Ahora, quiero hacer una aclaración aquí. Hay veces en que nosotros debemos dejar de hacer ciertas cosas y debemos hacer otras, aunque no entendamos por el momento por qué. Y eso va a pasar muchas veces en nuestra vida. Hay personas que se han hecho a sí mismo un Dios y no reciben consejos pastorales, no reciben consejo de nadie, porque dicen, hasta que yo no lo vea clarito, no lo hago. Pero hermanos, dice la Biblia que el hombre sabio oye consejos, sobre todo cuando vienen del labio de hombres maduros y sabios. Sin embargo, la persona de la que estamos hablando aquí es así prácticamente en todo.
su mente es incapaz de profundizar mucho en un asunto y por lo tanto se conforma con un mínimo de información. Si alguien lo cuestionara con respecto a sus creencias, con respecto a sus doctrinas, diría como aquel hombre famoso: yo creo lo que mi iglesia cree. ¿Y qué es lo que tu iglesia cree? Lo mismo que yo creo. Este hombre es incapaz de presentar una defensa coherente, con mansedumbre y reverencia de la esperanza que hay en él. Estas personas de las que hablamos aquí poseen un vocabulario muy limitado, se amedrentan, se atemorizan cuando alguien usa una palabra poco común. Como alguien ha dicho, tienen un vacío en su vocabulario y eso los lleva muchas veces a asumir una postura anti-intelectual. Presuponen que todo lo que tiene que ver con el estímulo del intelecto es pedante, innecesario y poco espiritual. Otro problema que confrontan estas personas es la dificultad de mantener la atención y de seguir el hilo de pensamiento de una exposición. Los argumentos presentados en un sermón o en una clase de escuela dominical son difíciles de seguir, aun cuando sean presentados en una forma simple y ordenada. En otras palabras, no saben escuchar, no saben procesar la información recibida. Hay personas que no pueden prestar atención a nada que sea de más duración que un comercial de televisión ordinario. Su ignorancia los amedrenta y los hace susceptibles a caer bajo el influjo de cualquier viento de doctrina. Por otra parte, pocas veces se han detenido a considerar las grandes interrogantes de la vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Y por qué dejo de hacer lo que no hago? ¿Cuáles son los principios que rigen mi existencia en este mundo? Tampoco poseen un claro sentido de la historia. Hermanos, todo cristiano, solo por el hecho de ser cristiano, debe tener cierto interés en la historia. Cierto interés en la historia. ¿Por qué? Porque el cristianismo es una religión histórica. Primero, está basado en hechos históricos y en segundo lugar, porque a lo largo de los siglos ha ido conformando una historia de la cual nosotros somos un producto. No podemos entender a cabalidad las cosas que suceden alrededor nuestro, ni en el mundo, ni en la iglesia, si desconocemos la historia. Alguien dijo en una ocasión que quien no tiene sentido de la historia está destinado a ser un niño perpetuamente. Y el doctor Martin Lloyd-Jones afirma que siempre que la piedad de la iglesia decae, es interesante, decae también el interés por el pasado. Vamos a Jueces, capítulo 2. Versículo 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a José, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero ¿qué pasó? Murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Tan pronto perdieron su interés en Dios, perdieron interés también en las grandes cosas que Dios había hecho por su pueblo. ¿Acaso debe extrañarnos en que en el día de hoy personas como Spurgeon, George Whitefield, Martin Lloyd-Jones, los puritanos, Juan Calvino, sean perfectos desconocidos en la iglesia de nuestra generación? ¿Por qué es así, hermanos? Porque la piedad de la iglesia ha decaído y no hay un interés en conocer aquellos grandes hechos que Dios ha hecho por Israel.
A estas personas se les dificulta en gran manera sentarse con sus hijos frente a una pantalla de televisión, viendo un programa bien seleccionado, claro está, y señalar en esos programas aquellas filosofías que se oponen a Dios y que se propagan sutilmente a través de los programas televisivos. Estas personas solo captan lo que es demasiado obvio, lo que está demasiado mal, pero pasan por alto mucha basura que no se presenta tan abiertamente a través de programas infantiles, a través de muñequitos que parecen inofensivos, pero estas personas no son capaces de discernir. Tampoco pueden discutir acerca de los tópicos más relevantes de la actualidad porque no se interesan por estas cosas, no leen los periódicos, no ven los noticieros. Y aun cuando se enteran de las cosas que ocurren, son incapaces de analizarlos desde un punto y de una perspectiva bíblica. Cuando se enfrascan en una discusión, son incapaces de argumentar bíblica y lógicamente. Y por eso ceden a la tentación de manipular al otro para ganar la discusión. No pueden convencerlos con argumentos. Entonces, ¿qué hacen? Se hacen la víctima o procuran amedrentar al adversario. Es la única manera en que ellos pueden lograr inclinar el corazón del otro a favor de su argumentación, porque no pueden argumentar de otro modo. Pero lo que es más terrible en el tipo de personas que estamos presentando aquí, es la falta de profundidad que manifiestan en el conocimiento de las Escrituras. Hermanos, si hay algo en lo que un cristiano debe esforzarse por usar al máximo las capacidades intelectuales que el Señor le ha dado, es en esto. Hay cosas que podemos ignorar sin que nos afecte de una forma determinante. Yo estoy seguro aquí que la mayoría de ustedes, ni yo mismo, puede explicar cómo es que la vaca come hierba verde y da leche blanca. Pero todos nos tomamos la leche sin problema. El no entender ese proceso tan complicado no elimina que disfrutemos de los beneficios de la leche blanca. Probablemente muchos aquí no podrían explicar la teoría de la relatividad de Einstein. Hay cosas que podemos ignorar sin que nos afecte de una forma determinante. Pero hermanos, la ignorancia en este aspecto es fatal. La ignorancia es la madre de la superstición y de la herejía. ¿Por qué ustedes creen que la Iglesia Católica durante siglos prohibió la lectura de las Escrituras? ¿Por qué ese afán de que no fueran traducidas en el idioma del pueblo común? ¿Por qué? Porque la ignorancia es necesaria para mantener a un pueblo sumido en la superstición y sumido en la herejía. Algunos creyentes no podrían mencionar, aunque sea solo 5 versículos que prueben la deidad de Cristo, o que prueben la doctrina de la Trinidad. No podrían defender la doctrina bíblica de la total depravación del hombre, o de la elección incondicional, o de la perseverancia de los santos. Tampoco podrían explicar bíblicamente por qué la misa es un sacrilegio, o por qué los cristianos deben guardar el día del Señor, o cuál es la relación del creyente con la ley y el sentido general. No podrían hacerlo. El Señor no espera que todos los cristianos alcancen el mismo nivel de comprensión ni la misma profundidad, y vamos a hablar un poco de eso dentro de un momento. Pero sí espera que los cristianos maduren en su entendimiento de las doctrinas bíblicas a medida que van creciendo en sus vidas cristianas, cada cual hasta donde su capacidad se lo permita. Hebreos capítulo 5. Versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Noten, hermanos, aquí no estamos hablando de personas que tenían problemas en cuanto a su coeficiente intelectual. No, se hicieron tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo,
Dios espera que a medida que el tiempo va pasando, en esa misma medida va aumentando nuestra comprensión de las doctrinas bíblicas. Debiendo ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ignorancia bíblica. Es por esa razón por la que muchos devocionales familiares son aburridos. No tienen incentivo para los niños, por falta de comprensión de las Escrituras, porque muchos son incapaces de extraer principios que puedan aplicar en la vida de sus esposas y en la vida de sus hijos. ¿Y saben lo más terrible de todo esto? Que en ocasiones esto se convierte en una cadena cuyas consecuencias van pasando a través de los años, de generación en generación. Estos padres repetirán probablemente el mismo mal en la vida de sus hijos que sus padres cometieron con ellos. A ellos no se les enseñó a pensar, no se les enseñó a hacer uso de la inteligencia que Dios le había dado, y ahora ellos tampoco se están esforzando por ayudar a sus hijos para no cometer con ellos el mismo error que sus padres cometieron. Hermanos, el Señor sabe que para mí fue un poco duro preparar este sermón. ¿Por qué? Porque yo soy pastor y no es mi deseo hacer sentir mal a nadie. No, hermanos, ese no es mi deseo. Pero tenemos que advertir a tiempo para que no cometamos el mismo mal que con muchos de nosotros cometieron. Hermanos, muchos de nuestros padres eran inconversos y no tuvieron la visión que nosotros tenemos ahora de la vida. En cierto modo, su ignorancia de la verdad es un atenuante en su culpabilidad. Pero ¿cuál es nuestra excusa? Nosotros profesamos ser cristianos, profesamos haber recibido la luz de la verdad. ¿Qué debemos hacer ahora? Debemos corregir en la crianza de nuestros hijos aquellos errores, aquellos males que nosotros tuvimos que acarrear. Hermanos amados, Pedro nos dice en su carta que nosotros hemos sido rescatados de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Y no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo tuvo que ser derramada para que nosotros fuésemos rescatados de esa vana manera de vivir. Honremos entonces nuestra profesión de fe, levantando una generación que no pase por lo que muchos de nosotros pasamos. He ahí entonces la naturaleza del mal que estamos describiendo aquí. Veamos ahora cuáles son las causas de este mal. Es necesario hacer la aclaración, y esto es necesario, por lo que decía hace un momento, porque no queremos cargar vuestras conciencias innecesariamente. No queremos que nadie salga de aquí sintiéndose mal. Así que es necesario hacer la aclaración que al hablar de estas cosas, no nos estamos refiriendo al caso de aquellos que poseen cierta debilidad mental producida por algún problema congénito, o porque Dios en su providencia no le proveyó de un alto coeficiente intelectual. Nadie tiene que sentirse mal o resentido con Dios si Él no le dio las capacidades intelectuales que le dio a otros. Nuestro Dios es sabio y Él repartió distintos grados de talentos a cada uno. Hay distintos grados de talento. A uno dio 5, a otro dio 3, a otro dio 1. Yo no puedo sentirme mal cuando yo leo que Spurgeon ya podía leer a los clásicos griegos cuando tenía 13 años de edad en griego. La inteligencia que Dios le dio a ese hombre fue muy peculiar. Yo no puedo sentirme mal cuando yo leo que Juan Calvino predicaba un sermón diario
y escribió un comentario de toda la Biblia, aparte de un montón de tratados teológicos y prácticos. Yo no puedo sentirme mal, y sin computadora. ¿Cómo lo hizo? Yo no lo entiendo. Un hombre enfermizo que muchas veces bajaba del púlpito escupiendo sangre, porque tenía tuberculosis. ¿Quién entiende eso? Yo no lo entiendo, hermanos. Dios ha repartido diversos grados de talentos a cada uno. Algunos descollarán en una cosa, otros descollarán en otras. Algunos serán muy hábiles en ciertas áreas y muy torpes en otras. Dios hizo las cosas de ese modo, al menos en parte, para que aprendamos a sobrellevarnos unos a otros, para que aprendamos a ser condescendientes con aquellos que no tienen la misma preparación o aquellos que no tienen la misma rapidez de entendimiento. Gracias a Dios que nuestra salvación no depende de nuestra inteligencia, ni depende tampoco del grado de conocimientos teológicos que podamos atesorar. Gracias a Dios. Hay ciertas verdades esenciales que debemos comprender para llegar a ser salvos, pero esas verdades están al alcance de cualquiera. La salvación no depende de nuestro coeficiente intelectual. Nuestra aceptación en el amado depende únicamente de que nos aferremos a Cristo por medio de la fe. Dios no acepta más al inteligente por ser inteligente. Eso no depende del intelecto, sino de Cristo y de su obra redentora. Y cuando lleguemos al tribunal, probablemente muchos inteligentes recibirán una corona menor que muchas personas que no eran tan inteligentes, pero eran más fieles. No, hermanos, Dios no ha prometido coronar al inteligente. Porque la inteligencia no es una virtud, es una capacidad que Dios reparte. Eso no es una virtud, ni siquiera es algo digno de alabanza, porque eso es algo que Dios da. Y ay de aquel que profesando fe en Jesucristo discrimina a las personas en base a su coeficiente intelectual. ¡Ay de ese hombre! No, Cristo no se rodeó con la crema innata del intelecto de su tiempo. Discriminar a las personas por su aspecto físico, por el color de su piel, por su preparación académica, por su capacidad mental, eso no es otra cosa que impiedad. Y a veces me duele oír que cristianos hacen comentarios aún hasta del físico de otras personas, que si son feos o si son bonitos. Hermanos, eso es impiedad. Tampoco estamos hablando aquí de aquellos que por la providencia del Señor no pudieron procurarse una buena educación en su etapa de desarrollo, aún hasta una buena alimentación. No, las personas de las que estamos hablando aquí no tienen ninguno de estos problemas. Tienen un coeficiente de inteligencia normal, tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, de ir a la universidad tal vez, pero aún así poseen una mala preparación intelectual. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuáles son las causas de ese mal? Vamos a mencionar dos, porque el tiempo no nos daría para mencionar más, pero esperemos que estas dos sean lo suficientemente amplias. En primer lugar, una actitud anti-intelectual que ha permeado nuestra sociedad. ¿Cuál es la razón por la que muchos, teniendo un coeficiente de inteligencia normal y habiendo tenido oportunidades, tienen hoy como adultos una preparación intelectual deficiente? Respuesta: por una actitud anti-intelectual que ha permeado nuestra sociedad. Hermanos, estamos viviendo en medio de una sociedad que mantiene sin darse cuenta una actitud anti-intelectual. Y esa actitud ha permeado el hogar, ha permeado la escuela y aún ha permeado la iglesia. El énfasis de nuestra generación no recae en la mente, sino en los sentidos. Los sentidos. Lo importante es sentir,
¿Cómo te sientes? Eso es lo importante. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes feliz haciendo esto? ¿Te sientes feliz haciendo aquello? Eso es lo que importa. Debemos buscar a toda costa alimentar nuestros sentidos y pensar lo menos posible, porque si nos dedicamos a pensar demasiado nos vamos a amargar la vida. A mí no me gusta buscarle las 5 patas al gato. Soy una persona sencilla y práctica a la que no le gusta complicarse demasiado. ¿Acaso no nos suenan familiares esas palabras? Algunos padres piensan que porque ellos no aprendieron ciertas cosas cuando iban a la escuela, sus hijos no tienen que aprenderlas tampoco. A mí no me enseñaron nada de esto y no creo que me haya hecho mucha falta. Por consiguiente, sus hijos no tienen que aprenderlas a pesar de que tienen la oportunidad de aprenderlas. Eso es anti-intelectualidad. Una actitud anti-intelectual. Lo mismo vemos en la iglesia. ¿Qué tanto insisten en esas definiciones doctrinales? Y que si somos esto o si somos aquello, yo soy cristiano y punto. No veo la necesidad de ser tan quisquillosos en esas cosas. Lo que necesitamos en la iglesia es más amor, más comunión, más cultos alegres para poder atraer a las personas. Para que la gente no se aburra en medio nuestro. Películas, cánticos especiales, coros. Eso es lo que necesitamos en la iglesia. Hermanos, si no podemos pensar correctamente, no podemos vivir correctamente. No podremos relacionarnos correctamente unos con otros. No tendremos las herramientas necesarias para resolver los problemas que surgirán seguramente por el roce de unos con otros. No sabremos cuándo amonestar y no sabremos cuándo no amonestar. Eso es simpleza. Y la Biblia dice que debemos dejar a un lado la simpleza para poder vivir una vida que sea agradable delante de Dios. ¿Por qué la iglesia de nuestra generación está como está? En gran parte por esa actitud anti-intelectual. Y la gente de fuera dicen, no, yo no quiero ir a una iglesia porque se imaginan un grupo de locos, literalmente, completamente fanatizados y haciendo cosas que no tienen sentido. Muchos no conocen sus doctrinas, no pueden defender su fe. ¿Saben por qué? Porque no se les ha enseñado a pensar y consecuentemente han sido arrasados por los vientos del arminianismo y del liberalismo. Efesios capítulo 4. Versículo 11. Para que nadie malinterprete, yo no estoy diciendo que esas iglesias están llenas de locos, estoy diciendo que la gente de la calle lo que ve de fuera es eso. Versículo 11 del capítulo 4 de Efesios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, no solamente los bien educados, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es así, hermanos, como Dios planificó a la iglesia.
Esto no es un lugar de diversión, esto es un lugar de edificación. Y la segunda causa que podemos citar aquí es un sistema de educación inadecuado. Un sistema de educación inadecuado. Quiero aclarar, yo no soy un experto en educación y por lo tanto voy a pisar este terreno con cuidado. Pero pienso, y muchos otros piensan lo mismo también, que muchos llegan a la edad adulta con una mala preparación intelectual, fruto de un sistema de educación deficiente. En muchos centros educativos se provee a los alumnos de una serie de datos e información académica que deben memorizar, pero no se les enseña a pensar. Son dos cosas muy distintas. No se les enseña cómo procesar adecuadamente la información que reciben, a razonar las cosas que escuchan, a aplicar esos conocimientos en la vida práctica. Lo importante es que el muchacho memorice, no que piense. ¿En qué fecha llegó Colón a América? ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo pasó aquello? Y consecuentemente, cuando estos individuos alcanzan la edad adulta, se les hace muy difícil seguir un proceso de pensamiento, por más lógico que éste pueda ser. Ese es uno de los obstáculos más grandes que tienen muchos para estudiar y meditar la palabra de Dios. El estudio de la palabra de Dios exige la involucración activa de nuestro proceso de pensamiento. No se trata simplemente de leer y memorizar, tenemos que pensar. ¿Qué dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 7? Timoteo, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y como hemos dicho otras veces, la palabra griega traducida allí, considera, significa literalmente, pon tu mente a pensar. Dale mente, Timoteo, a lo que digo. Y en ese proceso tuyo intelectual, el Señor te dará entendimiento en todo. Dios nos creó con intelecto, voluntad y emociones. ¿Para qué? Para que el intelecto se percate de una verdad, esa comprensión nos mueva a actuar de cierto modo y al hacer lo que es correcto nos sintamos de cierto modo también. Vamos a Romanos capítulo 6. He aquí, hermanos, en este breve texto, un tratado en miniatura de antropología bíblica. Un tratado en miniatura de antropología bíblica. ¿Cómo nos creó Dios? Escuchen lo que dice Pablo en Romanos 6. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Qué vemos en este texto? Vemos a un hombre con intelecto, voluntad y emociones, a quien se le enseñó previamente una forma de doctrina, la cual el individuo entendió y abrazó, y al abrazarla, la abrazó de corazón. Primero la mente entiende la verdad, luego el individuo obedece, y cuando obedece lo hace de corazón. Intelecto, voluntad y emociones. No podemos tergiversar ese orden. Hermanos, Dios quiere que nosotros pensemos. Como decía, podríamos mencionar otras cosas, pero el tiempo corre y tenemos que llegar ahora a la parte más importante. El remedio para este mal. El remedio para este mal. ¿Cómo podemos librarnos y librar a nuestros jóvenes a que lleguen a la edad adulta con una mala preparación intelectual? En primer lugar, hermanos, debemos echar fuera todo prejuicio que hayamos albergado con respecto a la preparación intelectual. Debemos echar fuera todo prejuicio que hayamos albergado con respecto a la preparación
intelectual. Recuerden que hay personas que ven todo esfuerzo para alimentar el intelecto como algo pedante y poco espiritual. No, hermanos, no. El asumir, y esto lo voy a decir todo lo dogmático que pueda ser, el asumir una postura anti-intelectual es un insulto contra Dios. Es un insulto a Dios. ¿Y por qué? Primero, porque fue Él quien nos dio el intelecto. El hombre es el único ser vivo creado y capacitado para rendir a Dios un culto racional. ¿No es eso lo que dice Romanos capítulo 12? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y también se puede interpretar que es vuestro culto inteligente. El hombre es el único ser a quien Dios le ha dado la capacidad de adorarle racionalmente. Recuerden, hermanos, la enseñanza de Mateo 22:37, la enseñanza de Lucas 10:27. ¿Qué dicen esos dos textos? Que no solo debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, sino también con toda nuestra mente. Debemos amar a Dios con toda nuestra mente. Pero hay algo más. No solo fue Dios quien creó el intelecto, sino también que Él es la fuente de donde emana todo conocimiento verdadero. Dios es la fuente de donde emana todo conocimiento verdadero. Si ese conocimiento es verdadero, emanó de Dios. No importa que sea en matemática, en física, en biología, en química, en geografía o en teología. Él es la fuente de todo conocimiento. Dice Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Amén. Y en Proverbios capítulo 2, versículo 6 dice, de Jehová viene el conocimiento. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 3 dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Cristo es el cofre en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Él es la fuente de donde emana todo conocimiento verdadero. No importa si estamos hablando de conocimiento teórico o si estamos hablando de conocimiento práctico, si es verdadero, provino de Dios. ¿Recuerdan ustedes lo que dice en Éxodo capítulo 31, versículo 2 al 5, cómo Dios le dio a Bezaleel espíritu de entendimiento y de diseño para que él pueda hacer todos los diseños del templo? ¿De dónde le vino a este hombre la habilidad de hacer diseños? Del Espíritu de Dios. ¿Recuerdan ustedes cómo Salomón en un momento le pidió a Dios que le diera sabiduría? Y como no tenemos tiempo, solo voy a decirles, busquen en sus casas primer libro de Reyes 4, 29 al 34, y verán allí cómo Dios le dio a Salomón sabiduría, no solo para pensar en cosas teológicas, le dio sabiduría en botánica, le dio sabiduría en la biología, le dio sabiduría en muchas cosas. El Espíritu de Dios lo capacitó. Debemos librarnos de todo prejuicio contra la buena preparación intelectual. Hablando de la responsabilidad que tienen los padres de procurar una buena educación a sus hijos, Martín Lutero dijo lo siguiente: es realmente vergonzoso que hayamos llegado al extremo de que sea necesario instigar y ser instigados para educar a nuestros hijos y a la juventud y pensar en su bienestar cuando la propia naturaleza debiera impulsarnos. No hay bestia irracional que no cuide de su cría y le enseñe lo que le conviene, excepto el avestruz, del cual dice Dios en Job 39, que se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, abandonando sus huevos en la tierra. Entre los pecados exteriores, sigue diciendo Lutero, que comete el mundo, ninguno es tan grave ante Dios, ni merece pena tan severa que el que cometemos con nuestros hijos si no los educamos. Y William Perkins, un famoso puritano, dijo lo siguiente: donde reina la ignorancia, reina el pecado, y donde reina el pecado, el diablo gobierna, y donde él gobierna, los hombres están en una situación de maldición.
Todos los grandes colegios que nosotros, muchos de ellos, conocemos hoy, como la Universidad de Harvard, por ejemplo, fueron fundados precisamente por los puritanos. La Universidad de Harvard en Massachusetts lleva ese nombre por John Harvard, un individuo que tan pronto pisó suelo americano, tuvo en su mente la idea de copiar un colegio que enseñara teología y que enseñara a los ministros a ser buenos ministros del Evangelio, como él lo vio en Inglaterra antes de salir de allá. Pero cómo han perdido esa perspectiva andando el tiempo. Oseas nos dice que el pueblo de Dios fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. No debemos asumir una postura antiintelectual. Voy a leer muchos textos en Proverbios, voy a ir rápidos, solamente para que lo escuchen los que pueden copiar y revisar. Proverbios 10:14 dice que los sabios guardan la sabiduría. Proverbios capítulo 12 versículo 1 dice que el que ama la instrucción ama la sabiduría. Proverbios capítulo 15 versículo 2 dice que la lengua de los sabios adornará la sabiduría. Proverbios capítulo 18 versículo 15 dice: el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Proverbios capítulo 24 versículo 4 al 5: y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Jóvenes, escúchenme bien, la verdadera fuerza está en la sabiduría. Dice Proverbios 24, el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Ah, pero pastor, ¿acaso usted no ha leído lo que dice Pablo en 1 Corintios 8:1, que el conocimiento envanece y el amor edifica? O lo que escribió en esa misma carta en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 18, donde dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Sí, mi hermano, yo sé que Pablo dice todo eso acerca de la sabiduría de este mundo, pero Pablo no está hablando allí de la verdadera sabiduría. ¿Saben qué es lo que Pablo está diciendo allí? Que no importa qué tan sabio sea un creyente, el mundo siempre lo considerará un necio por creer en Cristo. No importa qué tan sabio y sensato sea un hombre, Pablo dice, el mundo lo considerará un tonto, el mundo lo considerará un necio, y si eso es necedad para ellos, debemos estar dispuestos a convertirnos en necios. Pero esa necedad es relativa, es necedad en comparación con lo que el mundo entiende por sabiduría. No, hermanos, Dios desea que sus hijos sean sabios. ¿Sabe lo que dice Pedro en su segunda carta? Que debemos poner todo empeño en añadir a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Pone toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud ponga diligencia para añadir conocimiento. Hermanos, este mundo que nos rodea es el mundo de nuestro Dios. Es el mundo de nuestro Padre, y dado que Él es nuestro Dios y que Él es nuestro Padre, hemos de esforzarnos por comprenderlo cada vez mejor. Ahora escuchen bien, no para gloriarnos en el conocimiento, sino para glorificar a Dios con una mejor comprensión. ¿Qué debemos hacer? Vamos a ir un poco más rápido. Debemos quitarnos todo prejuicio antiintelectual. En segundo lugar, nuestro hogar debe ser un estímulo permanente para la preparación intelectual. Nuestro hogar debe ser un estímulo permanente para la preparación intelectual. Debemos proveer a nuestros hijos todo lo que esté a nuestro alcance para estimularlos intelectualmente. Mapas, revistas, libros instructivos, conversaciones estimulantes, todo lo que esté a nuestro alcance. Hermanos, estimulen a sus hijos a leer. ¿Y saben algo más? Sean ustedes mismos un ejemplo en eso. Sean ustedes mismos un ejemplo en eso. Muchos padres fracasan porque están como una cantaleta todo el tiempo delante. ¡Lee!
pero sus hijos nunca lo ven con un libro en la mano. Nunca lo ven con un libro en la mano. Yo le doy gracias a Dios y puedo rendir en esta noche un tributo en eso con una buena conciencia de que adquirí un buen hábito de lectura porque vi a mi padre leyendo. Hermanos, estimulen a sus hijos a leer. Un buen lector será un buen pensador, y un pensador será un hombre útil. Será un hombre útil. Si quieren enseñar a sus hijos a pensar, enséñenlos a leer. Sí, sabemos que los libros están caros, pero ¿acaso no es cierto que muchas veces gastamos dineros en cosas superfluas, con la cual hubiésemos podido en un momento dado invertir en la educación de nuestros hijos? Yo no estoy diciendo con esto que nuestros hijos deben convertirse en ratones de biblioteca. Hay jóvenes, eso es raro, pero los hay, y yo conozco algunos. Hay jóvenes que tienen tal afición por la lectura que entonces se convierten en pequeños anacoretas antisociales. ¿Saben lo que eran los anacoretas? Esa gente que se iban al desierto y se apartaban a un sitio a meditar. Se convierten en pequeños anacoretas antisociales. No, debemos hacer un plan con ellos de manera que su desarrollo sea balanceado. No solo en cuanto al tiempo que le dedican a la lectura, sino también en cuanto al tipo de lectura que leen, porque hay mucha lectura en el mundo que tiene visos de intelectualidad y es pura basura. Escrito incluso por algunos premios Nobel. ¡Pura basura! Y da pena que hay cristianos que pierden el tiempo leyendo ese tipo de cosas, que están llenas de cosas eróticas, en un marco y en un ropaje de intelectualidad. Eso es basura. ¡Basura! Pero un joven al que no le guste leer, y padres escuchen esto, porque esto sí es importante. Un joven al que no le guste leer, no solo dejará de desarrollar su intelecto, sino que también se aburrirá a menudo. Y el aburrimiento es uno de los factores que más inciden en la búsqueda de sensaciones, que muchas veces es el preámbulo para el alcoholismo y la drogadicción. Hay muchos padres que dicen, mi hijo cayó en drogas por la presión de grupo. Vi en Estados Unidos hace unos años atrás un programa muy interesante hecho por un individuo no cristiano que decía que después de haber hecho un estudio entre muchos jóvenes preguntándoles a jóvenes alcohólicos y a jóvenes drogadictos por qué llegaron allí, muy pocos dijeron que fue por la presión de grupo, muy poco. La mayoría dijeron que eran porque estaban aburridos. ¿Y saben por qué se aburren? Porque nosotros mismos como padres los educamos desde pequeños a ir de sensación en sensación, de diversión en diversión. Todos los fines de semana, todos los días tenemos que buscarles una diversión y llega un momento que no se satisfacen y se aburren. Un joven al que no le guste leer será un joven aburrido, y un joven aburrido será presa fácil del diablo y del mundo. Debemos generar en nuestros hogares un ambiente de estímulo intelectual permanente. Y en ese sentido, hermano, cuida a tus hijos de la televisión. Cuida a tus hijos de la televisión. Déjeme decir algo bueno de la televisión. Siempre se dicen cosas malas. ¿Saben que se puede hacer un uso sabio de la televisión si la tiene? Con cuidado, con discernimiento. Primero, no pasen mucho tiempo viendo televisión. ¿Saben por qué? Porque eso atenta contra nuestro proceso de pensamiento. La televisión está diseñada para que la cámara no enfoque una misma escena casi más de 5 segundos. Y cuando un jovencito está acostumbrado a ver mucha televisión, donde le presentan muchas escenas
En cada 5 segundos le cambian el ángulo. ¿Cómo ustedes quieren que ese pobre muchacho se siente allí viendo a este pobre hombre con esta misma corbata, con esta misma camisa, a 1 hora, hablando de lo mismo? Hasta prefieren irse fuera para verlo en televisión. ¿Cómo podemos hacer un buen uso de la televisión? Selecciona un programa que ellos puedan ver y critícalo con ellos. Siéntate con ellos y critícalo. Hermano, no deje que tus niños vean televisión solos, eso es un crimen. Están introduciendo en sus mentes y en sus corazones todo ese sistema mundano y diabólico. Y si alguien me ve de la Edad Media, que me vea de la Edad Media, pero eso es verdad. Y no piensen que ninguno de esos muñequitos de Walt Disney son inocentes. Y ya hemos dicho eso otras veces, no voy a repetirlo otra vez. No son inocentes. No son inocentes. Siéntate con ellos y pregúntales. ¿Por qué tú crees que eso estuvo mal? ¿Cuáles actitudes hay allí que no debieron haberse dado? Hermanos, debemos crear un ambiente intelectual en el hogar. Nuestros hijos deben saber quién es el presidente de la República, quién es el vicepresidente, y de acuerdo a la edad, cuáles son las cosas más relevantes que están sucediendo en este momento. Y lo que estamos diciendo aquí, perdónenme que me he ido de tiempo hoy, lo que estamos diciendo aquí podemos aplicarlo también a la escuela, providencialmente. Estamos hablando de esto justo antes del inicio de clases. Profesores que están aquí, escuchen estas cosas y aplíquenla en sus clases. Padres que están aquí, recuerden que estos profesores no están en la escuela sustituyéndolos a ustedes, sino ayudándolos a ustedes. Jóvenes y niños que están aquí, que comienzan las clases dentro de 2 semanas o 3 semanas, vayan a la escuela con expectativa de aprender todo lo que puedan. Todo lo que puedan aprender. Vayan con el oído abierto y con los ojos abiertos y con una buena disposición de corazón, porque lo que están aprendiendo ahora repercutirá para vuestra vida para siempre. Finalmente, ya para concluir mucho más breve, oren al Señor. Oren al Señor que les conceda un intelecto santificado, que sea desarrollado para la gloria de Dios y el avance de su reino. Hermanos, aquí no estamos hablando de idolatrar el intelecto. No. O de llenar nuestras mentes de conocimiento para elevarnos en un pedestal. Ese es el conocimiento que envanece. Aquí estamos hablando de amar a Dios con todas nuestras capacidades de raciocinio. Es de eso que estamos hablando. Es Dios quien da la inteligencia. Es Él también quien puede ayudarnos a desarrollar ese potencial que Él mismo nos ha concedido. Hermanos, nosotros tenemos la verdad revelada de Dios en su palabra. Nosotros conocemos la respuesta de muchas de las preguntas más acuciantes y profundas que el hombre se ha hecho a lo largo de su historia. Y nosotros sabemos la verdad porque tenemos la palabra de Dios. Y yo me pregunto, ¿de dónde deben salir los pensadores de esta generación? Hermanos, ¿saben de dónde deben salir? De la iglesia. Deben salir de la iglesia. Así fue en generaciones pasadas y así debe ser en las generaciones futuras. Oremos al Señor que santifique nuestro intelecto. Oremos al Señor que nos ayude a no malgastar las capacidades mentales que Él nos ha dado, ya sea perdiendo el tiempo en cosas vanas o llenando nuestras mentes de basura. Oremos que nos capacite para amarle con toda nuestra mente, que abra nuestros ojos para que les conozcamos a Él y a su mundo cada vez con mejor claridad. Vamos a orar y gracias por vuestra paciencia. Sabemos por tu palabra, oh Señor, que tú hiciste al hombre a tu imagen y semejanza, con capacidad de pensar, con capacidad de decidir inteligentemente, con capacidad de usar su intelecto para conocerte a ti y para conocer el mundo que tú has creado para tu gloria. Oh Señor y Dios nuestro,
líbranos de asumir una postura antiintelectual. Líbranos, oh Señor, de atentar contra el raciocinio que tú nos has dado. Ayúdanos, oh Padre, a pensar correctamente. Enséñanos a pensar. Pero no para que nosotros nos gloriemos en el intelecto, oh no, Señor, sino para que aprendamos a glorificarte a ti y amarte a ti con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, pero también con toda nuestra mente. Ayuda a esta iglesia, oh Dios, a levantar una nueva generación que sea librada de esa vana manera de vivir que muchos de nosotros recibimos de nuestros padres. Ayúdanos, oh Señor, y ayúdalos a ellos. Te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.